El ñandú es un ave que se caracteriza por presentar los siguientes rasgos. Es un animal de gran tamaño. Dependiendo de la especie, la altura oscila entre 0,90 y 1,70 metros, mientras que el peso va desde los 15 hasta los 36 kilos. La forma de su cuerpo es ovular. Según la especie, el ñandú puede tener una coloración negra con la cabeza y el cuello gris pardo, pero de plumas claras hacia las extremidades inferiores. Otros son más bien pardos o con manchas blancas que varían de su tamaño según la especie. El cuello y las patas son largas y tienen muslos bien desarrollados. Todas estas partes del cuello tienen plumas, aunque no tan abundantes. Tipo de reproducción del ñandú. La reproducción es estacional, dándose en primavera y principios de verano. Se da la poligamia con polenda secuencial. Los machos luchan por sus jerarquías. Los que consiguen un territorio construyen en este su nido. El macho consigue sobreviver entre 4 y 10 hembras a las que corteja desplegando sus alas y copula cuando éstas se muestran receptivas, sentadas y golpeando el suelo con su cabeza. Una vez construido el nido, las hembras van pasando diariamente y dejando sus huevos. Durante este periodo de tiempo, el macho cuida su nido, pero recién comienza a incubar a los 9 días. ¿Qué es meiosis? La meiosis es un proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide se producen 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Son células haploides. Así pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Importancia de la meiosis. La meiosis es un proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. En este sentido, en la meiosis se produce la variabilidad genética entre los seres vivos de una misma especie, que aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos porque su información genética es nueva. Cabe destacar que la recombinación genética de los cromosomas del padre y la madre ocurre al azar en los procesos que se corresponden a la anafase 1 y la anafase 2. ¿Dónde se desarrolla la meiosis? La meiosis solo puede suceder en las células reproductivas, ya que el objetivo es crear gametos haploides que se usarán durante la fecundación. La mitosis es un tipo de división celular en la que una célula madre se divide para dar como resultado dos nuevas células, denominadas células hijas, las cuales son genéticamente idénticas. En otras palabras, la célula madre copia y transmite su información genética a la nueva célula formada, por lo que ambas cuentan con un mismo número de cromosomas. ¿Qué es la profase? Se conoce como la primera fase de la mitosis. Aquí, la membrana nuclear permanece intacta y podemos observar un nucleolo. Además de la duplicación del ADN, también ocurre la duplicación del centrosoma. El centrosoma se localiza en el citoplasma muy cerca del núcleo y en el caso de la célula animal, tiene 2 centriolos. Después, una estructura hecha con microtúbulos llamada huso mitótico se comienza a formar entre los centrosomas. En el núcleo, la cromatina se condensa y se organiza en forma de cromosomas. Es ahí cuando el nucleolo desaparece de la vista. Metafase. En la metafase los cromosomas están alineados en una zona llamada placa metafásica o placa ecuatorial, pues es similar a la línea imaginaria de la Tierra conocida como ecuador. Ciertas proteínas reguladoras verifican si no existen cromosomas rezagados o si existe algún elemento no enganchado o anclado a los microtúbulos. A esta revisión se le llama punto de control del uso. En caso de que un cromosoma no esté correctamente anclado, el proceso de la mitosis se detiene hasta que los microtúbulos lo direccionen a la posición correcta. Anafase. En la anafase, las proteínas que unen las cromátidas de los cromosomas, que son los filamentos que constituyen los cromosomas, se separan y se alejan hacia polos opuestos de la célula. Por su parte, los microtúbulos que anclan las cromátidas se degradan. Las uniones entre microtúbulos que ocurrieron en la metafase empujan a las células hacia polos distintos, alargando la célula. Telofase. En la telofase, todos los microtúbulos han sido degradados y la membrana celular se forma alrededor de las cromátidas que fueron separadas en cada polo, es decir, se forman dos membranas nucleares ubicadas a los extremos.
Dentro de cada membrana nuclear aparece un nucleolo. La estructura de los cromosomas se dispersa y el ADN contenido adquiere un aspecto filamentoso que tenía en la interfase. Aquí se concluye el proceso de la mitosis. Citocinesis. La citocinesis en sí no forma parte de la mitosis, pero se hace presente como complemento al término de la anafase o durante la telofase, dependiendo del tipo de célula. En las células animales, cuando ya existen dos membranas nucleares y dos nucleolos, se produce un adelgazamiento en la zona ecuatorial. Como si apretáramos justo por la mitad una barra de plastilina partiéndola en dos.